Buenas noches. En estos días se cumplen 64 años del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón. Evita, como la recordamos todos. Realmente increíble, una mujer tan joven, además con una carrera política impresionante por delante y que, bueno, fue abatida por la enfermedad. Y justamente esta noche le hemos pedido a su sobrina nieta, Cristina Álvarez Rodríguez, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Justamente para recordar, ¿no?, ese personaje que en tu familia, obviamente, marcó todo un tiempo, ¿no? Sí, la verdad que en mi familia fue el personaje más importante que habrá por siempre y de alguna manera también la menor de la familia, ¿no? De los 5 hermanos de Juana Ibarguren y Juan Duarte. La mayor de ellas era Elisa, luego venía Blanca, que mi abuela, luego Juan, el único varón, Herminda y Evita, las 2 menores, ¿no? Claro, y Evita justamente ha sido recordada no solamente por su actividad política, sino también por esa historia, ¿no es cierto?, de la chica que deseaba venir a Buenos Aires, tenía una vocación política muy fuerte y que, bueno, ha dado motivo de mucha obra literaria. Tomás Eloy Martínez con Santa Evita, bueno, creo que dio la vuelta al mundo literario de habla castellana. Y después también, bueno, Leonardo Fabio la llevó al cine en varias oportunidades, ¿no? Sí, Abel Pose con La Pasión según Eva. Son libros y obras maravillosas que ayudan a construir esa Evita que todos tenemos en algún lugar del corazón, ¿no? Una Evita que estuvo amada y odiada en su época, una Evita que nunca fue gris, que vivió en un tiempo de blanco y negro, que quiso junto a Perón hacer una revolución social en paz, que fue el primer peronismo, y dar derechos y hacer justicia, ¿no?, como ellos llamaban esa justicia social, y hacerlo en un corto tiempo. Pensemos que Evita tenía 26 años cuando conoce a Perón y muere a los 33, y en solo 7 años hace todo por lo que hoy la recordamos. Exactamente, además incluso el encuentro es muy romántico, es decir, hay una función de beneficio. Acababa de ocurrir el terremoto de San Juan y bueno, todos colaboraban, obviamente todos los actores y actrices de la época, y a Evita, si no me equivoco, la historia lo cuenta así, le toca el asiento al lado del coronel Perón, que era secretario de Trabajo y Previsión, ¿no? Sí, la verdad que fue un día único y un evento único. Algunos dicen que tuvo que ocurrir un terremoto para que esas 2 potencias, como diría Gatica, se pudieran conocer. La verdad que Evita y Perón eran 2 figuras en la época. Ella llevaba 10 años de artista, era cabeza de compañía, había un sindicato, el sindicato de actores de la radio, que la tenía ella como secretaria de sindicato, y él era el hombre del momento, el coronel del pueblo, el secretario de Trabajo y Previsión. Y con motivo de este terremoto hicieron una subasta solidaria, salieron las damitas jóvenes, como se llamaban a las artistas de la época, a recorrer calle Florida, y era la Secretaría de Trabajo y Previsión la que había promovido esa colecta, y bueno, se cruzan en esas oficinas, pero se sientan juntos y comienza el vínculo ese día en el Luna Park. El Luna Park, claro, exactamente. Y justamente Leonardo Fabio, en Sinfonía de un Sentimiento, muestra algunas de esas escenas. Mira, las traje de archivo para que las veamos juntas. Qué bueno. En la tarde de hoy, una comisión de artistas integrada por Luisita Beil, Olinda Bozán, Angelina Pagano, Pierina Dialesi, Aida Alberti, Nini Marshall, Blanca Podestá, Libertad Lamarque, Iris Marga, Mecha Ortiz, Silvana Roth, Eva Duarte, Enrique Muiño, Ángel Magaña, Pepe Arias, Manuel Halcón, Francisco Álvarez y Oscar Baricelli, conjuntamente con soldados del ejército y la armada que los acompañaron, recolectó fondos entre la concurrencia de los comercios más importantes de la ciudad y otros lugares. Una historia de amor estaba por nacer en medio del dolor y la solidaridad. Una historia de amor que habría de parir el más grande movimiento popular
de América Latina. Esa foto es fantástica. Ay, sí, es preciosa. No está posada, no está posada. No, están caminando. Claro, sí. Y en esa época que bueno, que las fotos eran a fogonazo, así que el que la sacó también un artista. Sí, seguro. Y por ejemplo, ¿tu abuela cómo la recordaba? En realidad en casa había como dos instancias de recuerdo. Los recuerdos de la infancia que tenían que ver con una infancia muy dura, porque bueno, el padre de Evita muere cuando Evita tiene 7 años, esto cambia la situación económica familiar. Ellos eran hijos de una segunda familia, la primera familia en Chivilcoy y esta segunda familia en Los Toldos. Ya él era viudo de la primera mujer cuando muere, ya vivía con ellos, pero igualmente es muy traumático el cambio, ¿no? Y bueno, y sale doña Juana, la madre de estos niños, a los que llamaba la pequeña tribu, a mantener cosiendo en su máquina de coser, y bueno, y trabajando para afuera junto a las hermanas mayores, a mi abuela Blanca y Elisa, que eran 10 años de diferencia casi con Eva y Herminda, o sea que eran bastante más grandes, para que, bueno, todos fueran personas de bien, que pudieran educarse, trabajar, ¿no? Y después están los recuerdos de la Eva actriz, que es la que se animó a salir de la casa y no ser como el resto de las hermanas casaderas y de su casa, como eran en la época, eran todas mujeres muy bonitas, decían en el pueblo, allá en Junín, y bueno, y una se casó con el mayor Arrieta, la otra se casó con Orlando Bertolini, mi abuela se casó con Justo Álvarez Rodríguez, que era el abogado del pueblo, y Evita no. Evita quiso ser artista, transgresora como era, ¿no? Y después esa primera dama que logró construir un vínculo con los trabajadores y el pueblo único en la historia, y más para una mujer, Magdalena. Efectivamente, además, en el Consejo Deliberante se conserva todavía una habitación que fue su primer despacho. Ella atendía a la gente que hacía cola para hablar con ella, ¿no? Ella atendía en esas tardes, como la llaman La Razón de mi Vida, ¿no? Las tardes de ayuda social, atendía 13, 14 horas por día. No se permitía, yo creo, el cansancio, ¿no? Ella siempre decía que tenía tanto que hacer y tan poco tiempo. Nadie entendía muy bien por qué hacía alusión al poco tiempo, porque en esa época no estaba enferma, pero ella sentía que el tiempo no le alcanzaba para todo lo que tenía que cubrir, ¿no? Y después conocía el dolor, la pobreza, la marginación desde un lugar muy particular, que era desde el lugar de haber sido parte de esto. Entonces ella no relataba el dolor como un ajeno, lo relataba conociendo, pero por sobre todas cosas lo sentía. Y yo creo que ese es el vínculo de verdad que queda sellado en los corazones hasta el día de hoy, ¿no? Uno dice, ¿cómo perdura en los años? Perdura por lo que hizo y por el ejemplo, y perdura porque decía la verdad que ella sentía, ¿no? No, y después se funda la Fundación Eva Perón, justamente. Sí, en junio del 48. Sí, que tiene una enorme importancia, un gran peso en el país, ¿no? Y la Fundación transforma el concepto de dádiva y de digamos, de asistencialismo por el derecho, ¿no? El concepto de derecho. Entonces, eran los derechos del trabajador, los derechos para los ancianos y los niños incorporados en la Constitución del 49, el derecho de las mujeres al voto femenino, y también eran las obras construidas en todo el país, barrios obreros, hospitales, escuelas, y también era la muleta, la silla de ruedas, la dentadura, la máquina de coser para trabajar, esa solución urgente, ¿no? Sí, sí, mira, incluso una señora que estuvo con nosotros 40 años ahora ha muerto, pero que gracias a ella mis 5 hijos no notaron que su mamá estaba haciendo periodismo desde que ellos eran chicos, ¿no? Pero fíjate que ella siempre contaba que ella le había escrito una carta a Evita pidiendo una máquina de coser, y que de pronto en Santiago del Estero, en un lugar perdido, llega un camión con la máquina de coser. Y ella siempre recordaba eso, y por eso realmente estos episodios que vos contás y que son verdad, ¿no es cierto?, hicieron que esa organización, la Fundación Eva Perón, fuera realmente muy eficiente, ¿no? La verdad que sí, que yo ahora vengo de un encuentro de mujeres en Santiago del Estero, que hubo más de 3.000 mujeres, y el recuerdo de Evita es permanente, ¿no? Y es un recuerdo así, en cada familia, no son relatos ajenos, son propios. Claro. Y es muy conmovedor ver como en una época donde no había internet y donde no había redes y no había tantos aviones ni tantos métodos de llegar tan rápido. Sin embargo,
se hacían la forma de llegar. Y la Fundación de Ayuda Social fue un proyecto federal que llegó a todo el país con su justicia, ¿no? Era realmente un tiempo de mucho esfuerzo personal y de mucho deseo de cambiar y mejorar las cosas. Y de alguna manera se logró, ¿no? Por eso, bueno, tantas mujeres cambiaron su vida y fueron jefas de su propio hogar, manteniendo a sus hijos con su trabajo. Y poder tener la libreta cívica, poder votar, o sea, poder ser elegidas, ¿no? Un cambio que ahora también merece que evolucione. Nosotros estamos peleando en el Congreso Nacional porque haya la posibilidad de que si Evita logró el voto, nosotras logremos la paridad, 1 y 1, ¿no? Alternados en las listas legislativas. Creo que hay que avanzar en esos caminos que ella abrió. De todas maneras, fíjate que la oposición que genera Evita en las Fuerzas Armadas, el Ejército, no quería que integrara la fórmula presidencial, ¿no es cierto?, en las elecciones que fueron poco tiempo antes de su enfermedad, ¿no? Sí, las elecciones del 51, Exacto. donde por primera vez votaron las mujeres, las Fuerzas Armadas que no votaban, el clero que no votaba, y los territorios, como se llamaba, lo que no eran provincias. Imaginemos que en esa época había 14 provincias argentinas, el resto eran territorios nacionales que se hicieron provincia en ese año. Bueno, todos ellos votaban, o sea, la mitad del país no votaba, para que tengamos idea, tampoco las mujeres, y bueno, 3 millones de mujeres eligieron la fórmula de la patria, pero la fórmula de la patria que iba a ser Perón, Eva Perón, no pudo ser. No pudo ser, incluso hay muchas versiones. Tomás Eloy Martínez en Santa Evita relata, ¿no es cierto?, de que ya se le dice a ella que está muy enferma. El asunto es que, no sé si es verdad o no, pero ella en la avenida 9 de Julio, en una enorme manifestación, ella habla al público y hace un renunciamiento público que no va a integrar la fórmula, y es lo que Leonardo Fabio muestra en esta película, fíjate. A ver. haciendo solo lo que el pueblo quiere y sirviendo un solo interés, el del pueblo.
comprendo que todo lo que hago, lo hago por intereses mezquinos. Yo les pido, por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Pobre Evita, al año siguiente ya estaba muerta, ¿no? Sí, la verdad que bueno, ese cáncer tan fulminante de útero, ese cáncer de mujer que padeció, se la llevó muy rápido, con mucho dolor físico. Pero bueno, cuando visitó en Notre Dame al que luego fuera Juan XXIII, a Monseñor Roncalli, en la recorrida él le dijo: Señora, los que emprenden su camino terminan en la cruz. Y lo dijo en el 47, en el viaje a Europa de Eva, pero no se equivocó. Fue una cruz muy dura, pero que dejó muchos frutos para que muchas personas vivieran mejor en la Argentina, y también con ayuda social al exterior, así que su imaginario de sociedad era una sociedad más justa. Claro, y además una sociedad que, fíjate que la obligó a ese renunciamiento que vimos recién, ¿no? Por supuesto, una sociedad patriarcal, muy machista, que no permitía una vicepresidenta mujer, ironizaban con cómo iba a conducir las Fuerzas Armadas, claro, en caso de que Perón se muriera, y bueno, finalmente le tocó a ella partir, pero bueno, queda viva en todo un legado y en una provocación. Yo creo que ella desde su lugar en la historia nos interpela y nos provoca qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Ella tan joven y en tan poco tiempo hizo tanto, y uno qué hace todos los días, ¿no? No, es realmente un razonamiento muy interesante. Bueno, Cristina Lores Rodríguez, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias a vos por este recuerdo. Muchas gracias. Y en un instante vamos a seguir con esta historia increíble, alucinante, pero que ocurrió aquí en la Argentina.